estamos de regreso a Ciudad de México, amén. Tuvimos una conferencia allá en Chicago, Baitza, Bella y yo fuimos a Chicago, amén. Fue increíble todo lo que Dios está haciendo en el movimiento, amén. Uy. Dios es bueno, amén. Pero bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Hechos. Pero qué increíble noticia empezar el servicio con Xochitl y Valeria siendo bautizados, amén. Sin duda eso fue muy especial, amén. Pero entonces vamos para el libro de Hechos. Como saben, la semana antepasada David y Tony predicaron sobre Hechos capítulo 17, amén. Entonces, como pueden ver, Hechos 17 llegaron en Grecia, ¿no? Fueron a Berea, después fueron a Tesalónica, después a Berea y después a Atenas, amén. Entonces, si quiere, puede poner el mapita ahí, hermano. Vamos a utilizar el mapa, amén. Entonces, esperar un poquito así. Bueno, ahí están todos los puntos ahí, amén. Gracias por el spoiler, hermano. Pero bueno, ahí está, ahí espera un poquito, amén. Amén. Recuerda que el primer viaje misionero fue Hechos 13 y Hechos capítulo 14. Y el segundo viaje misionero empezó al final de Hechos capítulo 15 o inicio de Hechos 16 y va hasta Hechos 18, versículo 18, amén. Que simplemente Pablo regresando a Antioquía y él pasa por Éfeso, Cesarea y Jerusalén, amén. Entonces todavía no hay el mapa, entonces ahí esperamos un poco. Pero la semana antepasada David y Tony predicaron de Hechos 17 y creo que el título fue Poniendo el mundo de patas arriba, amén. ¿Recuerdan eso? Entonces ahora recuerda que Pablo llegó en Atenas y convirtió a un miembro del Areópago llamado Dionisio. ¿Recuerdan eso? Creo que Tony predicó de eso, amén. Sí predicó de eso, ¿no? Dionisio, amén, increíble, Dionisio, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 18, amén. ¿Puede regresar ahí, hermano, el mapa? Bueno, ahí con problemas técnicos, amén. Entonces, en Hechos 18, bueno, está bien, deja así. Por favor, no mueva más, estoy un poquito mareado ya. ¿Puede sacar el zoom? Deja normal, ¿cómo estaba? Ahí, amén. Entonces, amén, gracias. El segundo viaje misionero que vamos a estudiar, Pablo termina en Corinto, amén. Entonces, y después él regresa, tú vas a mirar que versículo 18, de Hechos 18, él termina el segundo viaje misionero y regresa a Antioquía. Pero para pasar a Antioquía, él pasa por Éfeso, después Cesarea, va a Jerusalén y sube a Antioquía. ¿Tiene sentido? Y ahí empieza después el tercer viaje misionero. Y algunos dicen que Pablo tiene 4 viajes misioneros. Y el cuarto es él yendo hasta Roma. Pero ahí hablamos con tiempo, amén. Y lo que vamos a estudiar en Hechos 18 es Pablo saliendo de Atenas y llegando ¿dónde? A Corinto, amén. Y una escritura que puede encapsular mucho el Hechos 18, una escritura que está en Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Están conmigo, hermanos? Hechos capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, versículo 16, perdón. Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos dos santos. Amén. Y acá la Biblia dice, voy a mirar acá, dice, hagan brillar su luz delante de todos. Mateo 5, versículo 16. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El título de la clase de hoy es simplemente hagan brillar su luz, amén. Y vamos a mirar 3 puntos. Y fue exactamente lo que Pablo tuvo en ese, segundo viaje misionero, que causó impacto en el capítulo 18, amén. Ahora vamos para Hechos 18, versículo 1. Primer punto,
en el mundo, pero no del mundo. Hechos 18, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Hechos 18, Hechos capítulo 18, versículo 1. En el mundo, pero no del mundo. Después de eso, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Haciendo un break acá. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Amén. O sea, pero Corinto era una, ¿cómo decir? Una cueva de iniquidad. Como solo para que tengan una idea, Corinto estaba uno de los templos más grandes del Imperio Romano. Era un templo de Afrodite. Y tenía en ese templo, mire eso, más de miles y miles de hombres y mujeres prostitutos. Para adorar a los dioses romanos allá en Corinto, tú simplemente entrabas en el templo y tenías relaciones sexuales para estar en comunión con los dioses. ¿Puedes imaginar la perversidad y la maldad que había en Corinto? Es interesante el tipo de comunión que tienes con otras personas. Muestras el Dios que adoras. Yo quiero preguntarte a ti, antes de leer el capítulo 18, ¿entiendes que el mundo es perverso y está lleno de falsos dioses? Y yo quiero preguntar, ¿cuáles son los dioses que las personas han adorado hoy en día? Antes de seguir leyendo Hechos 18, vamos a hacer un paréntesis ahí. Miren Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son los dioses que las personas han adorado hoy en día? Y mira una escritura que no es muy popular en una prédica de servicio de la mañana, ¿amén? Gálatas capítulo 5. Vamos para allá. El tipo de comunión que tiene con otras personas muestras el Dios que adoras. Gálatas 5, versículo 19. ¿Llegaron todos? Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe? La CAIP es una lista. Y esa lista de pecados empieza con inmoralidad sexual. Y hemos escuchado simplemente que el sexo es un pecado inofensivo. No importa nada de lo que hacemos, es entre ella y yo. Pero la realidad es que el sexo, la inmoralidad sexual ha destruido el mundo en que vivimos. En ese exacto momento, no sé si sabías, mientras estamos todos como sentados acá, hay miles y miles de mujeres y niños que están siendo vendidos como esclavos sexuales por simplemente el deseo incontrolable de las personas de tener sexo. La inmoralidad sexual ha destruido quizás tu familia y mi familia. Hoy en día perder la virginidad es más fácil y rápido que perder las llaves de un coche. Después dice impureza sexual. No sé si sabía, pero a cada segundo hay 30 millones de personas viendo pornografía en internet. Las películas, mira eso, producidas en Hollywood, generan aproximadamente 8.8 billones de dólares, mientras que la industria pornográfica genera 13 billones de dólares. Aproximadamente el 50% de todo contenido de internet es pornográfico. Un estudio reveló que la edad estimada en la cual los hombres son expuestos a la pornografía es generalmente a los 10 años de edad. Cada día se dan 116,000 búsquedas sobre pornografía infantil. El 88.2% de los videos pornográficos muestran actos agresivos. La pornografía ha incrementado la infidelidad en el matrimonio en 300%. La facilidad, mira eso, la facilidad con la cual se puede acceder a la pornografía tiene serias consecuencias.
Y una de esas consecuencias es la propagación del tráfico humano. La pornografía es una de las principales plataformas para la creciente práctica de tráfico humano. Pero tú, ¿por qué que si saben de eso, si el gobierno sabe de eso, por qué que ya no acaba con la pornografía infantil? Porque hay personas dispuestas a pagar por eso. Mientras ley de ofrenda y demanda, no sé cómo dice acá en español. Oferta y demanda. Mientras hay personas queriendo pagar, vamos a seguir con el negocio. Después habla sobre libertinaje. Y acá libertinaje, el contexto es un libertinaje sexual, pero hay libertinaje en el contexto del uso excesivo de cualquier cosa. Infelizmente vivimos un mundo donde tenemos simultáneamente una epidemia de obesidad y al mismo tiempo una epidemia de hambre. Vamos a lugares donde personas que van comiendo mucho y lugares donde no tienen ninguna comida. Libertinaje. Después habla sobre idolatría. Y si tú vas a la raíz de cualquier pecado, es idolatría. Es tú querer ser el Dios de tu propia vida. Hacer las cosas de tu manera, la manera que tú quieres hacer, como tú sientes que tienes que hacer, como tú crees que es lo correcto. Simplemente idolatría. Y el versículo 20 dice, bueno, después sigue leyendo el 21 al final. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero preguntar, ¿te has postrado a estos dioses? ¿Te has postrado a estos dioses? Y si tú ves el versículo 22, mira en contraste, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Qué increíble escritura, ¿no? ¿Sabe? El mundo quiere adoctrinarte, quiere hacerte creer que para tener la segunda lista, amor, paz, felicidad, dominio propio, humildad, tú tienes que vivir la primera lista. Si tú quieres paz, en verdad, si tú quieres sentir amor, tú tienes que acostarse con otras personas que conocen en un día, en una hora, en una fiesta. Si tú quieres ser alegre, tú tienes que tener una ambición egoísta. Tú tienes que tener su universidad como la prioridad en tu vida. Tú tienes que poner su carrera profesional. Tú tienes que buscar eso para tener la mayor cantidad de plata que pueda tener si quieres ser alegre. Si quieres sentir paz, seguridad, tú debes idolatrar a un hombre o a una mujer. Tú debes idolatrar como relaciones, porque estando con esa persona, lo que vemos en Instagram no es la única manera que te va a sentir seguro, la única manera que te va a sentir verdaderamente en paz. Así es como piensa el mundo. Esa es la mentira, el engaño que quiere vendernos. ¿Sabe? Como discípulos, tú entiendes que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos llamados, ¿sabe, hermanos? Es interesante, dice, nosotros que ya fuimos salvos, crucificamos nuestra naturaleza, ya está muerta eso. Imagínate algo pasar, Baitz y yo tenemos un perrito, ¿no? Y amamos mucho a nuestro perrito, ¿no? Y nos gusta jugar pelotita con él, ¿entiendes? Imagínate un día que nuestro perrito muere. Nuestro perrito muere y lo enterramos, ¿no? Y llega un día, después de un mes, yo hablo, wow, yo extraño tanto a Cayu, ya sé qué voy a hacer. Yo regreso a donde lo enterramos, yo quito toda la tierra, yo saco a Cayu muerto ahí y yo agarro una pelotita, Cayu, va, agarra. Y Cayu está muerto ahí. Imagina tú visualizándome haciendo eso. Imagina tú visualizándome yo jugando con un perro muerto, de jugar una pelotita. ¿Qué ibas a pensar de mí? Soy esquizofrénico, tengo problemas mentales, ¿no? Algunos de acá tienen problemas mentales. Porque tú mató a la impureza sexual, tú enterró la impureza sexual y quieres, ¿qué voy a hacer? Wow, yo quiero jugar de nuevo con la impureza sexual. Mira impureza, pelotita, mira, juega, mira, vamos a ser impuros todavía.
Tú has crucificado la ambición egoísta y idolatría, pero tú desenterras de nuevo la idolatría en tu vida y quieres jugar pelotita. Mira, idolatría, mira, acá estamos, yo de nuevo, Dios de mi vida. Mira, el orgullo y la arrogancia, quieres jugar con animal muerto. ¿Quién de acá es el esquizofrénico? ¿Quién acá realmente tiene problemas mentales acá? ¿Sabe, hermanos? Somos llamados a ser más como Jesús y ir en la contramano del mundo, amén. Pablo entendía eso. Entonces Pablo llega a la ciudad pecaminosa de Corinto. Vamos para Hechos 18. ¿Están conmigo, hermanos? Espero que no esté jugando con tus perros muertos. Metafóricamente hablando, amén. Hechos 18. ¿Están conmigo, hermanos? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, amén. Versículo 2. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Versículo 4. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Mira qué increíble. Pablo llega a Corinto y la Biblia dice que un poquito antes de haber llegado a Corinto, Priscila y Aquila habían llegado a Corinto. ¿Por qué? Porque Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. ¿Están conmigo, hermanos? Es importante que entienda un poquito de eso, un poquito históricamente hablando, amén. Bueno, hay uno de los grandes historiadores romanos, se llama Suetonio, amén, puede escribir después. Pero en 49 después de Cristo, relata justamente lo que acabamos de leer. Relata que el emperador romano Claudio, en este tiempo había expulsado a todos los judíos de Roma, porque había un conflicto entre ellos sobre un hombre llamado Cristo. En ese tiempo, para entender, los romanos no veían judíos y cristianos. ¿Están conmigo? Los romanos solo veían judíos. Para ellos no tenían una distinción. Por lo tanto, los romanos estaban presenciando un gran conflicto dentro del judaísmo. Y claro, se trataba del mensaje de Jesús y que cada vez más personas estaban dejando el judaísmo y se estaban convirtiendo en cristianos. ¿Están conmigo, hermanos? Por lo tanto, Claudio está tan molesto de ese conflicto entre ellos que él decide expulsar a todos, judíos, cristianos, lo que sea. Todos los judíos lo expulsó de Roma, y entre esos que fueron expulsados de Roma estaba Priscila y Aquila. Y ellos llegaron a Corinto. Imagínate ser un discípulo y por tomar una posición por Jesús, ser echado de su propio país. Ser echado de su propia casa por simplemente tú tomar la decisión de ser un discípulo de Jesús. Esa es la historia de Priscila y Aquila. ¿Sabe? Algo que tenemos que entender, hermanos. El mundo no es justo. El mundo no es justo. Si tú buscas intentar, si tu alegría depende de qué tan justo es el mundo, tú vas a vivir deprimido toda su vida. Porque el mundo no es justo. El mundo te va a golpear con injusticias en tu trabajo, en tu familia. El mundo te va a herir por hacer lo correcto. Pero debemos entender que Dios tiene un propósito. Debemos entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces Priscila y Aquila llegan a Corinto. Pero es muy interesante. No fue por acaso que llegaron a Corinto, sino por Dios. Y simplemente ellos se encuentran con un discípulo llamado Pablo. Entonces en ese momento Pablo estaba sin recursos para sustentarse en el ministerio. Versículo 3, ¿no? Y 4. Entonces Pablo tenía que volver al oficio que él tenía, el trabajo que tenía antes de ser discípulo, que él tenía como fariseo, que ahora era su trabajo antes, hacer tiendas de campaña. Amén. Y increíblemente, mira eso, Priscila y Aquila también son hacedores de tienda. Y ellos empezaron a trabajar juntos y crear una relación, un compañerismo tan especial que quedó registrado en la palabra de Dios. Amén. Mira qué increíble. Dios los unió
Primero por la prueba de haber sido expulsados de Roma. Dios los unió por la prueba financiera de Pablo no tener ningún dinero. Y Dios los reunió por ellos tener el mismo oficio en común. Ahora ellos están unidos, lado a lado, predicando la palabra de Dios. ¿Es increíble eso, hermanos? ¿Sabe? Cuando Pablo tenía que trabajar, como tener un trabajo secular, hacer tiendas de campaña, eso no disminuyó su celo de compartir su fe. Tuvo que trabajar la semana, pero dijo que todo fin de semana, los sábados, discutía y predicaba la palabra de Dios. Cuando yo pienso en el corazón de Pablo y discípulos que reflejan mucho ese corazón, yo pienso mucho en el corazón de nuestra querida hermana Maite, amén. Y Maite Mendoza, amén, también, amén. Las dos Maites, amén. Yo pienso mucho en el corazón de Ángel, amén, que está ahí atrás. Pienso en el corazón de Yahaira, amén. El corazón de Andy Juárez, amén, está por ahí. Corazón de Isaac también, amén. Que tienes un trabajo increíble. Nuestro corazón, la querida hermana Stephanie, amén. Y que su amiga, ella invitó a Xochitl para estudiar la Biblia y Xochitl fue bautizada, amén. Piensa el corazón de nuestro querido hermano Josué Calzada, amén. Ahí. Y sabe, eso es increíble porque ellos cuando no están trabajando, están totalmente involucrados en la vida de otras personas para que crezcan en su fe. Ese era el corazón y la fe de Pablo. ¿Sabe, hermanos? Eso es increíble. Pablo entendía, esos hermanos entienden que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Segundo punto, temerosos, pero sin miedo. Temerosos, pero sin miedo. ¿Cómo así, Tulio? Tener miedo, pero no tener miedo. Es una paradoja, amén. Temerosos, pero sin miedo. Ahí está. Versículo 5. ¿Está conmigo? Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Qué pasó acá? Solo para entender. La iglesia en Filipo había levantado ofrendas. ¿Y recuerda la iglesia en Filipo que estudiamos Hechos 16? Que empezó con Lidia. ¿Sí recuerda? Un poco. La iglesia en Filipo allá, que Pablo había implantado por algunas semanas, levantó una ofrenda entre los discípulos y se lo llevaron a Pablo. Cuando Pablo recibió la ayuda financiera, él dejó de lado el oficio de hacer tiendas de campaña y dedicó totalmente tiempo completo a predicar la palabra de Dios, amén. Eso que llamamos el ministerio de ser un interno de tiempo completo. Recibir una ayuda financiera para que tú no tienes que preocuparte con el trabajo, sino con compartir su fe todos los días, amén. Y dedicar el tiempo que estaría en un trabajo, pero para estar en un trabajo, pero de avanzar en el reino de Dios. Y acá tenemos algunos internos, tenemos a David, a Tony, amén. Entonces, eso es increíble. Versículo 6, vamos a ver ahí. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga. Es interesante, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia con alguien y alguien rechaza, la Biblia dice: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Dice: estoy libre de responsabilidad. Yo hice mi parte. Yo estoy libre contigo, compartir la palabra. Si tú estás rechazando, tú tienes la culpa ahora, totalmente la responsabilidad de rechazar la sangre de Jesús. Y esa responsabilidad está 100% solo sobre tu cabeza. Qué increíble, qué locura, ¿no? Versículo 7. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un Ticio justo, que era un gentil, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, qué buen nombre, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que huyeron a Pablo. Ese Crispo que se convirtió, miren, es el mismo Crispo que Pablo escribe en 1 de Corintios. Recuerda que él dice: como yo no bauticé a algunos de ustedes. Bueno, en verdad yo bauticé a Crispo y a Gaio. Amén. Es el Crispo de Hechos 18. ¿Están conmigo, hermanos? Mira el impacto que tuvo Crispo.
Él escuchó a Pablo predicando en la sinagoga, se convirtió y después toda su familia se fue convertida. ¿Eso no es increíble? Imagínate el impacto. No sé si tú puedes entender eso, pero imagínate el impacto que debió haber causado su conversión para los judíos en Corinto. Era el jefe de la sinagoga. Era como un vereador convirtiéndose en un discípulo de Jesús. Y mira el versículo 9. ¿Está conmigo? Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Versículo 11. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¡Qué increíble escritura! Dios hizo una visión, habla con Pablo: no tengas miedo. ¿Por qué crees que Dios dijo para Pablo: no tengas miedo? Porque Pablo estaba con miedo. ¿Cómo Dios consuela? No sé si tú tienes miedo, si tú luchas con miedo. Pablo luchaba con miedo también. Eso es increíble. Pero ¿cómo Dios consuela el corazón de Pablo? Dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Cómo Dios consoló el corazón de Moisés? Dice: no tengas miedo, yo estaré contigo. ¿Cómo Dios consoló el corazón de Josué? No tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Cómo Dios consoló el corazón de Jeremías? Jeremías, no dices que no tienes experiencia, yo estoy contigo. ¿Cómo Jesús consoló a los discípulos en Mateo 28? Vaya y haga discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces acá Dios habla con Pablo, dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Sí, yo sé que Corinto puede parecer asustador, pues Corinto sin duda es un lugar muy limpio, pero yo estoy contigo. Aunque te ataquen, te lo va a proteger. Pero no tengas miedo, siga compartiendo su fe, siga siendo discípulos, Pablo, porque hay mucha gente que quiere ser salva en Corinto. Es el mismo mensaje que dice: hay mucha gente que quiere ser salva en Poli, hay mucha gente que quiere ser salva en UNAM, hay mucha gente que quiere ser salva en UAM, en TEC. Y el mismo mensaje es para ustedes, para cada uno que está en las universidades: es: no tengas miedo. Sí puede parecer asustador, sí puede ser la minoría, pero no tengas miedo, porque tú eres la mayoría conmigo, porque yo estoy contigo. En Lucas 12 dice, no tienes que abrir allá, pero dice de un único miedo que echa fuera todos los otros miedos. Eso está en Lucas 12, versículo 4 al 6, más o menos. Dice: no teman al que mata el cuerpo, después no puede hacer nada más. Teman a aquel que después de morir tiene el poder para enviarte al infierno, al cielo. Amén. ¿Qué está diciendo? El temor a Dios es el único temor, es el único miedo que echa fuera los otros miedos. ¿Sabes cuando tú vives por miedo a lo que tu papá te va a decir? ¿Sabes qué te falta? Temor a Dios. Eso que te falta, temor a Dios. Cuando tú tienes miedo a tomar alguna decisión por lo que van a decir, por miedo a lo que va a decir tu papá o tu estudiante, o tu amigo en la carrera, o quien sea, una cosa te falta: temor a Dios. Y cuando tú no temes a Dios, tú puedes conocer un discípulo que no temes a Dios. Todo es una cuestión de miedo. Tiene miedo de todo. Por el contrario, tiene miedo de todo. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé. Y tu vida es hacer una película en su mente. Pero si yo hago eso, y ¿será que yo voy a sufrir daño? ¿Cómo será que yo voy a cuidar el futuro? Pero yo tengo miedo del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Será que yo tomo esa decisión? ¿Será que mis amigos van a pensar si yo tomo esa decisión? Pero si yo realmente soy radical, ellos pueden pensar en eso. ¿Y si yo caigo de la fe después? Y tú vives por miedo, por tanto miedo. Y simplemente te falta algo. Te falta temor a Dios. Porque sin duda somos temerosos, pero no tenemos miedo. Somos temerosos, sin duda, tenemos mucho temor, pero no tenemos ningún miedo. Porque entendemos que quién está con nosotros. Por detrás de cada decisión que Dios nos llama a tomar, entendemos quién está con nosotros. La pregunta es: ¿tú entiendes quién está contigo? Porque esa es la manera muy sencilla que Dios utilizó para consolar a los profetas, a los apóstoles, Jesús a los discípulos. Y es la manera que Dios utiliza para consolarte a ti y consolarte a mí también. ¿Está conmigo, hermanos?
Yo quiero animarte en esa semana, hermanos, en la universidad que ya abrió, pero examina a ti mismo y examina si tú has vivido por miedo. Hasta para evangelizar, tú no dejas de evangelizar por tiempo solamente, porque tú puedes evangelizar con una persona, todo es miedo. La clave de tu miedo es arrepentirse de tu miedo y tomar la decisión de temer a Dios. La Biblia dice en Salmo 9 que el temor a Dios es puro. ¿Sabía de eso? El temor a Dios es puro. Es increíble, hermanos. Temerosos, pero sin miedo, amén. Tercer y último punto: heridos, pero sanados. Hechos 18, versículo 2. ¿Está conmigo? Entonces ahí versículo 11 dice que él quedó 1 año y medio. Mira eso. Él estaba con miedo, luchando. Después que escuchó la voz de Dios, no tenga miedo, queda ahí. Y quedó 1 año y medio más. Versículo 12. Dice: mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente para adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres, de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Mira qué increíble escritura, hermanos. Los judíos eran liderados por quién acá, el nuevo jefe de sinagoga, Sóstenes. Tulio, ¿por qué el nuevo jefe de sinagoga no era Crispo? Pero recuerda, Crispo se convirtió en discípulo. Dejó su trabajo y ahora tuvieron que encontrar a Sóstenes. Ahora hay un nuevo jefe de sinagoga. Y a veces eso pasa, tú te conviertes en discípulo, tú tienes que dejar algunas cosas. A veces pasa, a veces un trabajo, a veces donde vives, a veces pasa. Pasó en la Biblia el primer siglo, va a pasar en el siglo XXI. Entonces ahora ese nuevo jefe de sinagoga, y él está trayendo todo este tema de los cristianos a Galio, el tribunal para toda la provincia romana. Y Galio dice, no quiero tener nada que ver con eso. Entonces Galio echa fuera todo su tribunal, y aún a su propia gente. Mire eso, los judíos mismos se abalanzaron todos sobre ¿quién? Sóstenes, y empezaron a golpearlo. Imagínate ser atacado por su propia gente, de su propio pueblo, los propios judíos, las personas que menos esperaban, las personas que abalanzaron y te atacaron. Imagínate, no sé si ya sintió traicionado o herido profundamente por las personas que menos imaginaba. Pero Tulio, wow, qué bueno puede salir de eso, de Sóstenes haber sido golpeado y herido y sufrir de esa manera. Mira 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, ¿está conmigo? Algo que te va a animar mucho. Sí, sin duda, Sóstenes fue muy herido, traicionado. Pero mira capítulo 1, versículo 1. 1 Corintios 1:1. Dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Sóstenes también se convirtió en un discípulo de Jesús. Y no solamente un discípulo de Jesús, como si fuera poco, pero Sóstenes se convirtió en uno de los escritores de las cartas de Pablo. 1 Corintios. Wow, hermanos. Aún Sóstenes siendo golpeado por su propia gente, sufriendo de esa manera, Dios permitió esa situación para que él pudiera sanar algo aún mayor, y era de estar separado de Dios. ¿Sabes? Yo pienso, hay muchos hermanos que tuvieron, a mí me impresionó mucho la predica de David el viernes, y comentó la fe de nuestro querido hermano Ramón, amén. Y la fe de muchos de los hermanos que han tenido pruebas como discípulos, quizás antes de ser discípulos.
han sido golpeados de maneras emocionales, físicas, quizás traicionados a un nivel que pocos pueden entender. Y a veces podemos pensar, wow Dios, pero qué bueno poder salir de eso. ¿Entiendes? Qué bueno, eso solo me dejó más débil. Y es verdad. Muchos dicen que el dolor te hace más fuerte, es mentira. El dolor te hace más débil. Te hace más débil. La prueba te hace más débil. Tú no vas a salir una prueba más fuerte, tú vas a salir más débil. Pero la Biblia dice que la debilidad con Dios se convierte en nuestra fortaleza. Tú vas a salir a un punto débil. Es como tú sales una pelea. Tú no sales una pelea después de pelear, después de algunas horas. Tú no sales más fuerte como entró. Tú sales más exhausto. Tú sales sin fuerzas. Y tú puedes decir, Dios, pero mira mi condición. Qué bueno poder salir de eso. Y Dios dice, tú estás en la condición perfecta para que puedas ser utilizado por mí. Sin duda, hermanos, hablamos por qué herir así, por qué es tratado así. Podemos preguntar un día eso para Sóstenes del cielo. ¿Sabe, hermanos? Somos heridos, sin duda, pero somos sanados. Heridos, pero estamos sanados. Sí, Sóstenes fue herido, sin duda, pero realmente la herida que Dios permitió era para causar una sanación aún más grande. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero preguntar, ¿qué dolor Dios ha permitido en su vida? Porque Él quiere sanar algo en su corazón. ¿Hay algún dolor que quizás Dios ha permitido en tu vida? Quizás hace un dolor afuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Pero hay un dolor que Dios está permitiéndote sufrir para que puedas sanar algo aún más grande en tu corazón. Quizás tú no has visto, tú tienes, es como los coches, tú tienes un punto ciego. Tú no ves qué tan orgulloso eres. Pero tú no ves, es un punto ciego, tú no ves. Pero Dios sí ve, porque en Hebreos 4 dice que nada está oculto a los ojos de Dios, pero sí está oculto a tus ojos. Y cómo Dios quiere llamarse su atención a ver realmente eso. Porque para Dios ya ves, si ese hermano no se arrepiente de su orgullo, se arrepiente de su crítica, de su amargura, él va a vivir eternamente en el infierno. Entonces Dios, ¿cómo hacerlo ver? ¿Cómo hacerlo ver? Por amor. Él tiene que pasar por alguna prueba, algún dolor, para que él pueda entender realmente dónde está su corazón. Entonces la prueba que está pasando, si tú estás quedando más amargado, más crítico, o tú no eres muy fácil de corregir, infelizmente tú serás herido pero destrozado. Con el dolor que Dios ha permitido en su vida, solo va a salir algo mal de eso. La Biblia dice, para el fracaso el fracaso precede el orgullo. El orgullo precede el fracaso. Proverbios 16, ¿no? El orgullo precede el fracaso. Si tú quieres saber cómo ser buenos profetas, de saber qué va a pasar en el futuro, ve a un hermano orgulloso que no acepta corrección, que siempre está acá con la misma cara, lo que tú escuchas entra por oído, sale por el otro, está muy desanimado porque no quiere lidiar con su corazón, súper reacio a corrección, siempre tiene argumentos para defender. Tú puedes decir lo que va a pasar con su futuro. Él va a fracasar, va a caer espiritualmente. No eres tú, eres la Biblia. Tú puedes decir, uy hermano, tú tienes los días contados. Es como un leche en la nevera. Un leche tiene su fecha de vencimiento, ¿no? Tú tienes que tener una fecha de vencimiento. Tú vas a durar poquito tiempo. Con ese corazón orgulloso, poco tiempo. Pero si tú tomas la decisión de realmente ser humilde y no quedar amargado, pero tener la misma actitud de Sóstenes, de haber sufrido, estar pasando por una prueba complicada, pero ver a Dios te puede utilizar de una manera extraordinaria. Dios tiene un plan con nosotros, más de lo que podemos pensar o imaginar. Plan extraordinario. Tú puedes imaginar, hablando en Hechos 18, hablar Sóstenes. ¿Tú sabías que iba a ser uno de los escribas de la palabra de Dios? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué libro? ¿De qué estás hablando? La misma cosa. Imagínate, Dios puede saber lo que va a pasar en su futuro, se utiliza, si tú tomas la decisión de entregarse a Dios. Imagínate explicando a ti ahora. ¿Tú crees que tú me vas a entender? Tú ibas a querer hablar contigo. ¿Tú sabías que yo tenía eso planeado para ti? ¿Tú sabías que eso yo tenía planeado para ti y tu familia?
Tú sabías y te hace visualizar tú, ¿cómo? ¿Qué carta? ¿Qué libro? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Y eso se llama fe. Que Dios tiene nuestro futuro en nuestras manos. Yo quiero animar, hermanos, a tomar una decisión hoy. Si tú has llegado acá y está con la cara, recuerda, la cara refleja lo que está en su corazón. Es imposible estar con la cara cerrada y estar con un corazón limpio y puro. Es imposible. De Dios nadie se burla, tú no puedes engañar a nadie. Hay muchos acá que están con una cara así. Y yo te quiero animar, quiero ser un hermano mayor en un buen sentido, amén. Y amar, decir, toma la decisión de arrepentirse hoy mismo. Después del servicio, quizás se tiene que confesar a alguien acá, confesa ahora mismo. Ore a Dios, tenga un tiempo de oración, enfoca solamente, asume la responsabilidad de tu pecado. Que tú estás así porque tú alimentó reaccionar de manera mundana a lo que Dios te dio. Tú eligió quedar amargado. Tú no tienes motivo para ser amargado. ¿Tú crees que mereces la salvación? ¿Tú crees que, ay, yo no tuve reconocimiento, no me llamaron para... ¿Tú crees que mereces las cosas? Yo no merezco nada. ¿Jesús merecía ser crucificado? No merecía. ¿Jesús quedó amargado con las personas? ¿José merecía ser vendido como esclavo por sus propios hermanos? ¿Ser tratado de esa manera? ¿Y él quedó amargado con sus hermanos? Entonces, ¿por qué tú estás amargado? Porque en el fondo, Dios está permitiéndote quedar así, porque para que tú veas el nivel de orgullo que tienes, que tan orgulloso eres. Y para que tú decidas, ahí sí hacer la cirugía espiritual, orar a Dios, quizás hacer un ayuno, o realmente tomar la decisión de arrepentirse de su orgullo, porque es eso que te va a matar con tiempo. Y ahí sí tú vas a vivir el tercer punto. Sin duda, heridos, pero sanados. ¿Saben, hermanos? Después lo que pasa, vamos a dejar para la próxima semana. Amén. Ellos conocen un increíble hombre llamado Apolos. Y eso vamos a estudiar la próxima semana. ¿Por qué quise parar acá en versículo 17? Porque el 18 ya terminó el segundo viaje misionero. Y recuerda, él está de regreso a Antioquía. ¿Puede pasar ahí de nuevo el mapa, hermano? Rapidito. Solo para mapa. Entonces, ese es el tercer viaje misionero. El del segundo, ¿no? El segundo. Después llevamos al tercero. Pero bueno, del segundo, recuerda, entonces él termina en Corinto. Él termina en Corinto, pero Pablo quiere llegar a Antioquía. Pasa por Éfeso, Cesarea, Jerusalén y sube a Antioquía. Y ahí el tercer viaje misionero puede pasar ahí ahora. ¿Sí? Amén. 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 Y el tercer viaje misionero es justamente eso. Pablo saliendo de Antioquía, pasa por Galacia, Frigia, allá. Entonces, eso que vamos a mirar en la próxima semana. Que el tercer viaje misionero va de Hechos 18, a partir del versículo 18, amén. Y va hasta el capítulo 21 de Hechos, amén. Entonces, y después va la cuarta viaje misionero de Pablo hacia Roma. Pero ahí eso dejamos de lado después, amén. Falta mucho. Pero hermanos, al fin del día, hagan brillar su luz. ¿Cómo vamos a brillar esa luz? Entendiendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, amén. Segundo, vamos a hacer brillar esa luz. Si tú tomas la decisión de depositar su miedo irracional en cualquier otra cosa y realmente empezar a temer a Dios. Si tú empiezas a ser un hombre o una mujer que teme a Dios, tú vas a vivir sin miedo. Y tercero, sí somos heridos, pero vemos a Dios, vemos la soberanía de Dios. Y estamos, al mismo tiempo que somos heridos, estamos siendo sanados. Y si tú entiendes esos tres puntos, así como Pablo entendió en Corinto, vamos a hacer brillar nuestra luz, no en Corinto, pero en la Ciudad de México, amén. Que también es muy limpia como Corinto, amén. Pero para Dios sea la gloria, amén.